Bueno, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tener un plenario a cargo de Gustavo del Chopo. Antes de empezar, les cuento un poquito las próximas actividades del colegio. El jueves que viene, recuerden que es feriado, entonces no tenemos plenario. Después, el 9 de abril, el plenario va a estar a cargo de Yago Franco, y va a ser con modalidad híbrida. Y el 16 de abril va a estar el plenario a cargo de César Asaki, solo por Zoom. ¿Sí? Bueno, lo voy a presentar a Gustavo y vamos a hacer, digamos, como siempre, cuando Gustavo termina la exposición, si estás de acuerdo, Gustavo, al final, las preguntas que quieran hacer, levantan la mano y le damos paso al diálogo. ¿Te parece bien Sí, así? sí, 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 perfecto. Bárbaro. Bueno, te presento. Gustavo del Chopo es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista vincular y supervisor clínico. Es además docente en la Facultad de Psicología en la UBA y en distintas diplomaturas y posgrado. También es miembro activo de la Asociación, de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Espera que se me hizo un problemita, se me cerró. Em, ya va, ¿eh? Acá está. También es miembro activo de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, APPG, y ex vicepresidente de la misma. Es investigador y es autor de múltiples publicaciones en distintos medios, revistas y libros. En los últimos años ha focalizado su interés en la investigación y el estudio de las relaciones entre las nuevas tecnologías y los procesos de subjetivación y los vínculos. Y es también gustavodelchopo@gmail.com, @delchop, Gustavo 1729-2088 del Chopo, etcétera, etcétera. Gustavo, te escuchamos. Bueno, ahí se me escucha bien, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, bueno, ante todo, gracias por esta nueva invitación al colegio, a bueno, Mariana Wikinski, a Hilda Alonso, que me acaba de escribir que estaba enferma, que no iba a poder estar. Y bueno, como dijo Carlos, espero, ¿no? Redituar con la invitación y con lo que voy a presentar. Que quienes me hayan escuchado o leído se van a dar cuenta que, bueno, incluso con la conferencia última que di acá en el colegio, o la charla que di en el colegio, que me repito distinto, que hay un núcleo de ideas que voy sosteniendo y que voy complejizando y variando a la vez y descartando, obviamente. Eh, a ver, voy a comenzar contando que corría el año 1950 cuando Alan Turing escribe el trabajo Computing, Machinery and Intelligence, ¿sí? Maquinaria computacional e inteligencia, publicado en la revista Mind. Texto que es considerado como el inicio formal de la inteligencia artificial como campo teórico, 6 años antes de que se acuñe como tal el término inteligencia artificial con McCarthy. Turing muere en 1954. Ese mismo año, al otro lado del Océano Atlántico, un escritor de ciencia ficción y misterio llamado Frederick Brown escribe un pequeño relato titulado Answer, respuesta. ¿Sí? Recuerden, 1954, y les voy a compartir este pequeño relato. Duar Ebb soldó ceremoniosamente con oro la conexión final. Los ojos de una docena de cámaras de televisión le contemplaban y el subéter llevaba a través del universo una docena de imágenes de lo que estaba haciendo. Se enderezó, hizo un ademán de asentimiento a Dua Rain, yendo a situarse luego junto al conmutador que establecería el contacto cuando lo accionara. Conectaría inmediatamente con todas las enormes máquinas
computadoras de todos los planetas poblados del universo. 96 mil millones. En un supercircuito que a su vez conectaría a todas ellas a un supercalculador, una máquina cibernética que combinaría todo el conocimiento de todas las galaxias, ¿sí? Hoy diríamos una superinteligencia, ¿no? Duerrein habló brevemente a los innumerables televidentes a la escucha y tras un momento de silencio dijo, ahora, Duared accionó el conmutador, se produjo un impresionante zumbido, la onda de energía procedente de 96 mil millones de planetas, las luces se encendieron y apagaron a lo largo de muchos kilómetros de longitud de los paneles. Duarev retrocedió un paso y lanzó un profundo suspiro. El honor de formular la primera pregunta te corresponde a ti, Duarrein. Gracias, repuso Duarrein. Será una pregunta que ninguna máquina cibernética ha podido contestar por sí sola. Se volvió de cara a la máquina y preguntó, ¿existe Dios? La impresionante voz contestó sin vacilar, sin chasquido alguno. Sí, ahora existe un Dios. Un súbito temor se reflejó en la cara de Duarev, dio un salto para agarrar el interruptor y un rayo procedente de un cielo completamente despejado le abatió y produjo un cortocircuito que inutilizó el interruptor. Hasta aquí el relato. ¿Mm? Parece que está difícil apagar a Dios, ¿no? Dado que la ciencia ficción es hoy, me interesa plantear que estamos en tiempos de poder captar con suma seriedad el humor negro y el giro irónico que nos propone el relato. Es por ello que quiero dejar esbozadas, ¿sí?, una serie de cuestiones al respecto. La humanidad creó algo superior a sí misma, que ese algo se vuelve omnisciente y todopoderoso, y que esa deidad artificial tiende a preservar su existencia igual que un organismo biológico. En otras palabras, o dicho en criollo, hablamos de la soberbia, la ambición de poder y el deseo de jugar a ser dioses, así como hablamos del margen de ingenuidad humana frente a sus propias creaciones. ¿Les suena? 2 años después, en 1956, Gunther Anders, hablando de la brecha prometeica, decía que podríamos llamarnos utopistas invertidos, ya que, mientras que los utopistas corrientes son incapaces de producir realmente lo que pueden imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que realmente estamos produciendo. Sin ir más lejos, Eric Sadin nos dice, acaso nos advierte, que la humanidad se está dotando a grandes pasos de un órgano de prescindencia de ella misma. Así las cosas, voy a situar mi lugar de enunciación bajo un lema casero, algo repetido ya, pero no por ello menos necesario. Ni tecnófilo, ni tecnosolucionista, ni tecnófobo, las tecnologías no son ni buenas, ni malas, ni neutras. Y agrego que desde Sócrates para acá, por establecer un corte arbitrario, siempre se temió lo que podían producir las nuevas técnicas y o tecnologías en relación a lo que se suponía intrínseco, importante o definitorio de lo humano o del hacer humano. Y como constatamos fácilmente, seguimos en ello. Y no lo digo para desmerecer la discusión, sino todo lo contrario, para reafirmar su vigencia y pertinencia. Un titulito de un apartado, Mutación, Trance y ChatGPT. Parafraseando a San Agustín, cuando en Confesiones escribió acerca del tiempo, voy a decir que si nadie me pregunta qué es la inteligencia artificial, sé lo que es. Ahora, si me preguntan si tengo que explicarla, no sé lo que es. Hace unos cuantos años, cuando comencé a investigar y a escribir sobre las relaciones entre las tecnologías y los procesos de subjetivación, así como su incidencia, los vínculos y nuestras clínicas, juro que hice el hacendoso intento de aprender qué era, cuáles eran sus tipos, etcétera, y confieso que por un momento lo logré,
pero luego le perdí el paso, ¿sí? ¿A qué voy? A que en otras palabras, hoy hablar de inteligencia artificial en cierto sentido no es fácil, ¿sí? Aunque en otros sí parece serlo. ¿Por qué? Porque da la impresión de que se ha convertido, en su versión así más mainstream, en una pirotecnia verbal donde todo parece ser ahora inteligencia artificial y en ella se depositan todas las promesas y todas las amenazas, ¿sí? Esto, claro está, le hace perder su rigor y especificidad. Ahora, si los recuperamos, nos encontramos con una vertiginosidad, complejidad y expansividad por momentos inabordable. Suelo repetir que si con resabios de modernidad solíamos adscribir al no se puede pensar sobre la ola, hay que esperar que baje, hoy pareciera no haber modo de pensar sino sobre la ola. Y aún así, a menudo nos sentimos frente a evidencias demoradas, destituidas o arrasadas. ¿Mm? Hemos escuchado en sus comienzos acerca de una inteligencia artificial débil y otra fuerte, y de repente aparecieron la dualista, conexionista, simbólica, evolutiva, corporizada, generativa, multiagente, etcétera, etcétera. Y múltiples polémicas acerca del alcanzar o haber alcanzado una inteligencia general y una singularidad tecnológica. Ahora, lo que sí queda claro a la fecha es que, como sostienen algunos autores, no se trataría de una tecnología, sino de una metatecnología o convergencia compleja de varias tecnologías con capacidades sustitutivas y agénticas, y que en su conjunto representan claramente un orden disruptivo profundo y con alcances inanticipables. Y no solo a futuro, claro está, sino que ya operantes. Podemos hablar de tiempos de mutación, ¿sí? Y agrego de trance. Hay tres acepciones de la palabra trance que me parecen particularmente relevantes para este abordaje. Una de ellas es momento crítico y decisivo. Otra, siguiendo la idea de trance de armas, yo diría en este caso de saberes y poderes, la que significa combate, duelo, batalla. Y la tercera, en el uso de a todo trance, que refiere a resueltamente sin reparar en riesgos. Entonces, nos hallamos en un escenario de transformación constante, penetrante, acelerada y exponencial en la que se ven afectadas de modos inéditos distintas dimensiones de nuestra vida. Podemos afirmar que la condición tecnológico-digital es insoslayable al momento de verificar los modos en que se nos propone y habitamos la experiencia hoy. Pero a la vez conviene decir, para complejizar, que dicha condición conforma sistemas de creencias y experimentación que modulan nuestra sensibilidad, que reconfiguran nuestra forma de entender y vincularnos con el mundo y que instauran algo así como una gramática que reordena el acceso a lo real. Hoy las tecnologías, y más recientemente los sistemas de inteligencia artificial, ya no son simples mediatizaciones, no son instrumentos en que nos extendemos o que nos impactan, sino entornos, ambientes en los que nos co-configuramos, interficies de agenciamientos y relaciones. En otras palabras, conforman un entorno vital, un clima epocal, una dimensión estructurante de los modos en que la experiencia se configura, se imagina, se registra y se transforma. No es posible comprender los procesos subjetivos y vinculares contemporáneos sin considerar esta nueva ecología en la que lo tecnodigital pasa a operar como trama constitutiva. De todos modos, no me detendré mucho en descripciones acerca de ello. Hay múltiples autores y trabajos que lo hacen seguramente mucho mejor. Tenemos en ese sentido, por ejemplo, cada 5 minutos un libro de Byung-Chul Han. Bueno, más allá del humor, tenemos en Han, en Bifo Berardi, Mauricio Ferraris, Eric Sadim, Miguel Benazayac, Fabio Acosta, Yuval Harari, Benjamin Bratton, entre muchos otros, encontraremos valiosos aportes para ello. Pero sí propongo y sostengo
que en lo que nos atañe, que cartografiar el territorio de la mutación, habitar el trance y forjar herramientas conceptuales que nos orienten en ello, se vuelve hoy una tarea clínica y política. Estamos frente a una conmoción de paradigmas, frente a un escenario de conflicto y disputa de poderes y frente a una desrelocalización de saberes. A la par de una posición fascinada y celebrativa de la época, que también de a ratos claramente asumo, ya que no podemos desmerecer la gran cantidad de avances y beneficios producidos en distintos campos, me interesa retomar lo que en trabajos anteriores intentaba situar, a saber, la propuesta de pensar en dos grandes momentos relacionados con las tecnologías a partir del advenimiento de Internet y hoy diría previos al boom de la inteligencia artificial, que es el momento actual. El primero que sería el de la digitalización y el segundo el de la datificación. Si en el primero, en el de la digitalización, prefigurábamos un orden de emancipación, de democratización, de comunicación, y el objeto de captura y conversión era el cuerpo social, ¿sí? Pensemos aquí básicamente en la idea del acceso y circulación, y recordemos la posibilidad de bajar música, libros, compartirlos, así como la digitalización de archivos, Wikipedia, las páginas web como vidrieras, etcétera, etcétera. En el segundo, el de la datificación, ya no se trata de ello, sino que Internet o de que Internet pasa a ser un sistema performativo, un acelerador y ampliador de registro y documentalidad y una exigencia de rendimiento y responsabilización, ¿sí? Una propuesta de sobreestimulación, hibridación y un régimen de actualidad que produce, diríamos con Berardi, un desacople con la capacidad humana de procesamiento. Dicho de otro modo, esto conlleva una mediatización y o delegación de funciones cognitivas, sensoperceptivas, etcétera, en procesos y dispositivos de distinto tipo. Procesos de captura que en términos generales comprenden una abstracción de lo real. He aquí la naciente dimensión algorítmica de nuestras existencias, lo que he llamado, con reminiscencias freudianas, la otra escena, y que luego retomaré. Aquí, los objetos de captura y modelización pasan a ser los cuerpos individuales, y la clave es la atención, la imagen dato, y la consecuente perfilización y personalización de los mismos, ¿no? El lema sería algo así como: quien capte la atención gobernará el deseo. ¿Mm? Ahora, si podemos plantear que la digitalización fue solidaria a la pregunta de qué podemos hacer con Internet o qué posibles nos abre Internet y las tecnologías digitales, la datificación lo fue a la de cómo Internet y las tecnologías digitales están obrando con nosotros. Aclaro y reitero que el con no implica una exterioridad ni una vivencia paranoide, sino una co-configuración, ¿sí? Alvin Toffler, allá por 1980, lo demarcó muy bien cuando insinuó inicialmente y propuso, o al proponer que somos todos prosumidores, ¿sí? Productores y consumidores a la vez. Hoy yo agregaría que también somos prosumidos, ¿sí? Es decir, producidos y consumidos. Hasta ahí eran épocas donde se escuchaba repetidamente, como recordarán, incluso en mi última charla hace un par de años, se escuchaba repetidamente el concepto de Big Data. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y sí, digamos, de eso hablábamos hasta que aquello tan ilusionado y anticipado, recuerden a Turing, pero hasta ese momento irrealizable, tuvo lugar. ¿Sí? Llegó el día en que una vez que la datificación resultó suficientemente consumada, aunque nunca acabada, alguien hizo algo y ese algo empezó a operar en y con ese océano de datos hasta parecerse a un alguien, o al menos semblantearlo. Nuevamente, por la vía de un dócil extractivismo garantizado y logrando una cantidad de datos suficientemente buena, perdón, Winnicott, alguien hizo algo y ese algo empezó a hacer algo hasta emular, simular
a un alguien. ¿Cuál fue esa operatoria? Por empezar, ese algo, que ya podríamos ponerle apellido y nombrarlo como algoritmo, leyó todo lo documentado digitalmente, recuerda en primer momento, transformó y analizó todos los datos, segundo momento, pero también empezó a aprender en ellos, con ellos y en ellos, ¿sí? De ellos, con ellos y en ellos. Y no solo eso, sino que además comenzó a ver lo no visto, a descubrir, a pronunciarse, a producir algo del orden de un saber y a enunciar verdades. Bueno, si ese algo puede emular un alguien que se pronuncia, estaremos de acuerdo en que hemos llegado al terreno de la inteligencia artificial que nos compete hoy, ¿no? Entonces, si un día llegaron los grandes modelos de lenguaje, si un día llegó ChatGPT y los sistemas generativos y agénticos, las preguntas se complejizan y podrían ser, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial y qué puede hacer y qué no por nosotros la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer y qué no como nosotros la inteligencia artificial? ¿Y qué está haciendo con y de nosotros la inteligencia artificial? ¿Sí? Acá, por ejemplo, aparecen fenómenos como la deuda cognitiva y demás. Y sobre todo, ¿qué queremos seguir haciendo nosotros, aunque lo pudiera llegar a ser una inteligencia artificial, que no queremos delegar? Propuestas como la soberanía cognitiva hablan de esto último. Y también, ¿qué cosas queremos que nos sigan pasando? ¿Sí? ¿Qué autonomías relativas defender? Digo por decir, no sé, por ejemplo, ¿queremos seguir aburriéndonos, imaginando, ignorando, fantaseando? ¿Queremos seguir dándole valor a lo incierto y que el azar no quede neutralizado por la probabilidad? Dejemos aquí apuntado que las inteligencias artificiales puede que hayan leído todo, pero no han vivido nada, ¿sí? Como propone Benazayak, funcionan pero no existen. No saben lo que no saben ni saben lo que saben, ¿sí? Las máquinas, los algoritmos aprenden, predicen, pero ninguno de esos procesos supone experiencia ni mundo. Por ahora, ¿no? Al menos. La experiencia no es sin otros y requiere cuerpo, afecto, palabra, sentido e historia. Otro apartado, ¿sí? Macarena y Macarena 5.0. Una viñeta mínima. Macarena, una paciente de 27 años que reside y realiza un posgrado de Derecho actualmente en París, con quien el humor siempre ha sido un vector importante en su análisis, me dice, cada vez hablo más con ChatGPT. Acto seguido, yo le pregunto, ¿cómo es eso? Y ella, con su humor y verdad, me responde, eso habla, Gustavo, acercándose a la cámara con un aire de Black Mirror en su mirada. Luego, yo me quedé pensando en dos cosas. Una, claro está, en la perspicacia de su decir, y otra, a partir de la equivocidad de ese eso, en las derivas y sutilezas y guiños del lenguaje y la expresión en situación que entiendo inatrapables aún por la inteligencia artificial. También cabe agregar aquí, para el caso, que el modo en que en general esto suele referirse, a saber, le pregunté a ChatGPT y me dijo que, ya no es el mismo que aquel de la apelación referencial al según la Real Academia Española o según Wikipedia o según la Enciclopedia Británica. Aquí hay una función que roza el oráculo, una voz oracular, acaso una descripción de deidad o también una ficción estructurante de un alguien ahí, pero no cualquier alguien, un alguien con vestiduras de sujeto supuesto saber, diríamos con Lacan. Entonces, retomando, si ese algo del que veníamos ahora es eso, y eso habla, ¿eso qué habla? Desde el psicoanálisis, cuando se enuncia eso habla, claramente lo remitimos al inconsciente, a lo inconsciente. Sin ahondar demasiado en ello para la ocasión, hasta ahí
estaríamos de acuerdo, ¿no? Asumimos que en nuestra praxis nos orienta el escuchar en el sentido de leer eso que habla en lo que dice el paciente, incluso y especialmente cuando no sabe lo que está diciendo. Confiamos en desconfiar, me gusta decir, ¿sí? Es una confianza instituyente del dispositivo esa. Hay un orden de verdad que se actualiza en ese decir leído en transferencia en un vínculo analítico. Ahora, si como anticipamos, los sistemas de inteligencia artificial han cambiado el estatuto del lenguaje y de la verdad y ya no son meros instrumentos de recolección de datos, sino que se pronuncian y nos indican cómo actuar, ¿podríamos asumir la inteligencia artificial como un eso habla, como un eso que habla? Y si así fuera, ¿qué habla? ¿Qué habla en eso? O más osadamente, si cupiera la posibilidad, ¿quién habla en eso? ¿De quién habla eso? ¿Un alguien, un sujeto, una singularidad, un discurso sin sujeto, un actor red, un agente, una verdad sin cuerpo, una encerrona ecolálica? ¿Qué tipo de verdad produce y bajo qué marco de autoridad? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene esa voz en la subjetivación, en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración psíquica? He aquí el contexto de presentificación y sobre todo de complejización de lo que, como anticipé, di en llamar hace algunos años la otra escena, ¿sí? Jugando seriamente con la acepción de la otra escena freudiana como dimensión de lo inconsciente y evidencia del descentramiento de la conciencia como nodo de saber del sujeto. La otra escena es esa capa digital, esa dimensión actuante y performativa, donde los perfiles, las redes, los datos, los algoritmos, etcétera, configuran marcos decisionales, efectos de verdad e instancias de sanción de los hechos como tales, verificándose así pliegues de realidad que disputan la preeminencia de la copresencia sensible y afectada de los cuerpos. La figura destacada en ese registro, con la cual intenté situar las formas inéditas en que se entraman corporalidad, la espacialidad, la temporalidad, etcétera, la nombré como la presencialidad conectiva, ¿sí? Que es una de las figuras dentro de las nuevas presencialidades que teoricé en su momento, ¿sí? Pienso la noción de presencialidad conectiva como aquella que da cuenta de las formas experienciales de habitar, de constituirse en el registro de la escena digital, ¿sí? La fluidez y los pliegues de la misma habilitan nuevas formas de decirse y o asumirse presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro estrictamente, porque ya no son esas las categorías pertinentes o decisivas y son insuficientes, ¿sí? Como yo les dijera, bueno, qué bueno estar acá con ustedes y tenerlos cerca, me hacen sentir, ¿no? Su calor. Y bueno, ahí podemos empezar a hacernos preguntas, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Estamos cerca? ¿Cerca de qué modo? ¿Sí? Hay una, digamos, una espacialidad digo, ubicua, hay una temporalidad en este caso sincrónica, pero bueno, antes la definición de cerca o lejos estaba basada en que el cuerpo era la coordenada cero de ello, y hoy esto está estallado en ese sentido, ¿no? Entonces, la presencialidad conectiva tiene que ver con estos otros modos de decirnos a nosotros mismos en términos de identidad, de presencia. Por eso, como si ustedes prestaban atención, cuando me presentaron, también decía que era mi dirección de mail, mi Instagram y demás. El caso paradigmático es el mero hecho de tener un smartphone, estar online, disponible, tener un perfil, una dirección de mail, etcétera, etcétera, que es esto que les decía, porque eso implica una presunción fehaciente de que estamos disponibles, conectados como regla y no como excepción, ¿sí? Hay un orden de presencialidad supuesto y no puesto en duda. El envío de un mensaje, el dejar un audio, el posteo o publicación de algún contenido específico siempre suponen un orden de presencialidad de un otro. El desprender la presencialidad conectiva de la presencia permite recoger en ella una conjugación de permanencia y evanescencia, así como un halo de espectralidad. Sobre todo, yo retomo algo que en Derrida ubica dentro de la espectralidad, que es la figura del asedio, ¿sí? Que después podemos extendernos, ¿no? No me voy a extender ahora un poco más en ello,
Pero sí quiero situar como ejemplo aquellas operaciones de las cuales la clínica nos da testimonio y que representan parcialmente un aspecto de lo planteado, de la clínica y de nuestras vidas, ¿no? Me refiero a ese decir de pacientes, sigamos con Macarena por caso, en que de diferentes modos se expresa lo siguiente. Nos vimos y cortamos. Fue triste, no daba para más. Pero me sigue likeando las historias en Instagram. No entiendo nada. ¿Sí? Una de las consecuencias al leer en ello es que para sancionar un hecho como efectivamente acaecido, hay que jugarlo en dos dimensiones, que van siendo una, en rigor de verdad, ¿sí? Ya es insoslayable nuestra condición hibridante, configurada en múltiples capas e interficies, ¿sí? Si esto es así, los procesos de subjetivación no son sin ese campo de conexiones y datos que componen un nuevo registro y materialidad que de modo paradojal, e insisto en esto, dice y a la vez no dice acerca de nosotros, ¿sí? Cuerpos de datos, cuerpos perfilados, cuerpos interfaz, que dialogan más allá y más acá de nosotros, a través, con y a pesar de nosotros. Convengamos entonces, ¿sí? En que el modo en que pensamos, sentimos y nos vinculamos está atravesado por una transformación radical de las condiciones de presencia. Por eso, volviendo al ejemplo, una separación sexoafectiva no concluye si continúa produciéndose en el plano conectivo, ¿sí? Un simple like puede generar una disonancia entre lo vivido y lo registrado digitalmente y sus consecuencias, ¿sí? Hoy ya no lidiamos solamente con nuestra sombra, nuestra opacidad, sino que lo hacemos también con la hipervisibilidad, con una nueva escena y registros de multiplicidad y alteridad. Por eso, lo jugado en la presencia inmediata se juega también en la presencialidad conectiva de la otra escena. Hay que comparecer también allí. El asunto es que hoy esto se ha complejizado, ¿sí? Ya que una confundida Macarena es perfectamente posible que, como ya nos refirió, hable con el siempre disponible ChatGPT para justamente entender o saber cómo proceder al respecto, ¿sí? Y en el mejor de los casos, traer todo ello a análisis, ¿sí? Pero bueno, no siempre es así, no se entusiasmen, porque quizás a fuerza de sobrecomplacencia y empática verdad a la carta del ChatGPT, ella ya haya entendido. El oráculo digital se ha pronunciado y eso le ha bastado. Incluso puede que ya sepa qué hacer, se sienta mejor y entonces, por ejemplo, sus experiencias recursivas en el dating vía apps se reinicien, ¿sí? Y esto no es cuestionable, aun cuando lo podamos suponer inconsistente. A veces sirve, basta, aunque no dure, ya que no ha habido un orden de interrogación que haga lugar a otros procesos o un cambio de posición subjetiva y o vincular, ¿sí? Se trata de un saber que puede ser consumido sin transformación, ¿sí? Incorporado sin elaboración y utilizado sin atravesamiento. ¿Mm? Es claro que el ChatGPT no tendrá con Macarena una intervención incómoda, aunque verdadera, que haga lugar, por caso, a un orden sintomático de repetición y a la angustia concomitante, ¿sí? El ChatGPT no podría autorizarse a decirle, leo en tu expresión un otra vez sopa, duele, ¿no? En otras palabras, no hay una frónesis en el sentido aristotélico, un saber hacer situado y singular, no se configura un estar con, un entre dos que interpele, confronte, desestabilice. El pensar desde el 2 trasciende la interacción texteada. Con Puget, Jean Puget podríamos sostener que es una categoría que implica la constitución de una intimidad evanescente propia de la situación y que se apoya en la diferencia, en la incertidumbre y en el someter las propias certezas al riesgo de la interrogación, ¿sí? La incertidumbre, entonces, no es un obstáculo a resolver, a solucionar, sino un principio regulador. Lo imprevisible no solo es posible, sino necesario. Así como la diferencia es motor, fuerza vinculante y su aplanamiento, pobreza creativa, ¿sí? Entonces, ¿estaremos por ende ante la urgencia y el desafío,
de redefinir y disputar, por ejemplo, qué es pensar e incluso historizar? ¿Debemos para ello reinscribir la experiencia de la corporalidad, ya que pensamos con todo el cuerpo y la historia sedimentada en él? ¿Estaremos llamados de aquí en más a defender una y otra vez lo humano frente a lo inteligente, lo sensible frente a lo inteligente? Hay quienes hablan ahora de, ¿no?, de evolución ya no de la humanidad, sino de la inteligencia, ¿no? ¿O debemos renunciar a la idealización de nuestra especie y nuestras capacidades y abrir el futuro radicalmente? Otro apartado, de lo medido a lo hablante, el síntoma en cuestión, y un mínimo epígrafe de Clarice Lispector, que es casi una definición del psicoanálisis. Dice, voy a crear lo que me pasó. Obviamente, si nos entendemos, el otro modo de circunscribir para el psicoanálisis el eso habla o eso que habla es la noción de síntoma, ¿no? La singularidad del síntoma como modo de verdad. Ahora, ¿con qué noción de síntoma se manejan los dispositivos de inteligencia artificial, sobre todo asociados a la salud mental? ¿En qué marcos teóricos sustentan sus lecturas e indicaciones posibles? Como dispositivos de inteligencia artificial asociados a la salud mental, podemos encontrar y situar agentes conversacionales, robots e interfaces de realidad virtual, y obviamente el omnipresente, en este caso tomo uno como ejemplo, ¿no? ChatGPT y similares, ¿sí? Modelos de lenguaje. Encontraremos aplicaciones y dispositivos que operan con diferentes grados de autonomía. Algunas se acoplan como herramienta para los psicólogos, brindando apoyo en el procesamiento de datos y toma de decisiones o prescripciones técnicas. Y otras que de un modo u otro buscan suplantar al psicólogo humano y oficiar de terapeutas virtuales de forma autónoma, pudiendo realizar evaluaciones básicas, recomendaciones e incluso tratamientos psicológicos específicos. La evidencia, valga doblemente el uso del término aquí, muestra que los fundamentos teóricos de los que se nutren las inteligencias artificiales para llevar a cabo sus objetivos son los del paradigma de la terapia de tipo cognitivo-conductual y los de aquellos modelos que parecían equiparar lo mental con lo neural. Esto puede deberse a que el modelo de intervención propuesto se centra en el análisis de las variables supuestamente cuantificables y generalizables de lo psicológico, lo cual se adapta con facilidad a las capacidades actuales de las inteligencias artificiales y sus agentes. Hasta ahí un tema, ¿no? Digamos, pero el tema, digamos, es que la apuesta sube cuando uno se encuentra con textos, con papers o con teorizaciones donde se le da una vuelta muy polémica a esto que acabo de decir y a lo que yo planteé como la otra escena, ¿sí? Textos que hablan de la neurodigitalización del síntoma y del fenotipado digital. Allí se expone y revisa la siguiente propuesta. El mejor modo de saber acerca de lo que nos pasa y cómo obrar a partir de ello ya no será lo efectivamente dicho, ni lo no dicho en lo dicho, ni lo enunciado o autorreferido por el propio sujeto. Todo ello es desconfiable, ahora sí, en un sentido literal. Es poco preciso y cargado de significación. De aquí en más se tratará de lo procesable y configurable, inteligencia artificial mediante, a partir del tracking, del seguimiento de conducta, del análisis de voz, movimientos, ritmos de escritura, interacciones en redes sociales, cada clic, cada pausa, cada mirada detenida en un reel, es decir, nuestras huellas, trazas y marcadores digitales. Alabada sea entonces, me dije, la otra escena. Claramente, el desafío de esta propuesta es el de llevar al extremo lo de cuantificar lo cualitativo, la abstracción y modelización de lo real. Ahora, lo que me parece importante consignar al respecto es que en términos de fundamentos teóricos epistémicos, el paso va más allá de lo que ya podíamos situar en la crítica a los DSM psiquiátricos, los cuales ya abandonaban el modelo interpretativo y tendían a un síntoma reducido a su dimensión conductual, observable, medible, declarativa, una ya clara desemantización, digamos, ¿no?, del síntoma, incluso más allá de la psicoterapia cognitivo-conductual que trabaja
aún, aunque de otro modo, con el decir de un paciente y un saber hacer de un terapeuta. Aquí la tendencia apunta a reducir el síntoma a un signo, a una señal mensurable, cuantificable y eventualmente inferible y previsible. La incorporación de tecnologías como el Machine Learning y como los procesos de fenotipado digital promueven una forma de diagnóstico sin escucha, en la que el sujeto queda silenciado por sus datos, queda forcluida la dimensión de la palabra y el sentido. Pasamos de la pregunta al dato, ¿sí? Pero esto no deja de ser muy interesante, ya que no se trata de datos extraídos a partir de entrevistas o largos chats de apoyo emocional, o sea, hablando mucho con Macarena, por ejemplo, ni contestando cuestionarios ni test alguno, ni en consulta alguna, ¿sí? No hay dispositivo clínico, ¿se entiende? Mucho menos marco ético. Aquí los datos surgen de los modos de hacer mudos, usualmente no concientizados, de nuestro accionar capturado en el nuevo mundo mediatizado, hibridado, ¿sí? A través de una especie de lo que yo llamo exocorporalidad actuante, ¿sí? Pregunto, ¿estaremos ante la propuesta de un neo inconsciente desrelocalizado? ¿Un estatuto de saber no sabido en esa otra escena? No sé, quizás es mucho decir, ¿no? Pero si bien podemos reconocer que así leídas las cosas, habría una disputa, recuerden las acepciones de trance del principio, o en el mejor de los casos, un conflicto de saberes entre el del inconsciente y el de los datos y la inteligencia artificial, podemos afirmar que es imposible la reducción del primero al segundo, ya que el saber de los datos es del orden del completamiento, de lo que insiste en la no opacidad, en el desalojo de negatividades, y persigue, perdón, el relevamiento total del sujeto, ¿sí? Su modelización. Mientras que el del inconsciente es del orden del descompletamiento, de la excepción, de lo que resiste, de lo que insiste de otro modo, de la singularidad. Es por ello que el síntoma no es predecible, interrumpe, ¿sí? Así como no podemos soslayar la relación o el uso sintomático inclusive de cada quien con las tecnologías. ¿M? Último apartado. ¿Hay algo de eso que habla de las inteligencias artificiales que no logra hacerse un alguien y menos un psicoanalista? Epígrafe de Bifo Berardi que dice: la sensibilidad es el exceso, la plusvalía emocional que no puede ser traducida a un algoritmo. Si, como sostuve antes, en nuestra praxis nos orienta el escuchar, en el sentido de leer eso que habla en lo que dice el paciente, ¿de qué más hablamos cuando decimos escucha en psicoanálisis? Hablamos de una experiencia compleja de disponibilidad y sensibilidad, de apertura, demora y afectación. Es decir, que hoy hay algo de la tan mentada empatía de las inteligencias artificiales y de su disponibilidad que habría que revisar y disputar. La empatía no es la sobrecomplacencia ni la oferta permanente de afirmación especular, ni la disponibilidad es solo el plano de la conectividad, de la presencialidad conectiva, de un servilismo 24/7. ¿Qué estatuto darle entonces a la irrupción de una voz algorítmica que responde sin demora, que ofrece sentidos estabilizados, explicaciones plausibles o recomendaciones adaptativas y lo hace bajo un semblante o bajo el semblante de la empatía y la cercanía? ¿Cómo orientarnos y posicionarnos frente a un fenómeno en el que la sensibilidad y la afectación son simuladas, imitadas? Ya François Julien nos advertía que estar disponible no es estar siempre listo, ni es equivalente a una apertura voluntarista o a un estar para todo. Nuestra disponibilidad, transferencia e implicación mediante, remite a un montaje, a una operación de presencia que permite que algo advenga. Esa operación, valiéndonos de Derrida, no es sin un devenir espacio del tiempo, es decir, una sustracción, un hackeo a la cronopolítica actual de la pura actualización
sin pausa ni duración. Entonces, si recuperamos el sentido de la disponibilidad, hablaremos de una demora, de una duración que es condición de encuentro y de pensamiento. Hablaremos de la sesión analítica como acto de presentificación, como intento de devolver al tiempo su espesor sensible como un dispositivo de pausa. Tal vez allí resida la tarea clínica y política del presente. Defender las prácticas vivificantes donde la palabra aún tenga tiempo y devenga espacio no colonizado por el extractivismo de la optimización y el rendimiento, y donde los ritmos no queden atrapados en el goce, este es un neologismo mío, del siempreotrismo voraz del tecnocapitalismo. O dicho de otro modo, pensar la clínica hoy equivale a pensar qué formas de humanidad queremos preservar y acaso a una perseverancia ética. Para finalizar, y en contrapunto con el relato de Brown del comienzo, en sus poemas inconjuntos, Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, como recordarán, nos dice: nací sujeto como los demás, a errores y a defectos, pero nunca al error de pretender comprender demasiado, nunca al error de querer comprender solo con la inteligencia. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias, les escucho. Muchas gracias, Gustavo. Muy, muy interesante, la verdad. Abrimos al diálogo. Los que quieran intervenir, levanten la mano. Yo voy a tratar de verlo en la pantalla. Eh, Ahí ya veo una mano. Cintia o Carlos. Sí, Gustavo, bueno, la verdad que ahora también te puedo decir que es una alegría escucharte. Eh, Me hizo pensar lo siguiente. eh, Estoy bastante interesado en el tema y acabo de leer hace poco el libro de Harari, Nexus, y de leer una cosa muy interesante que dijo en el Foro Mundial de Davos en enero. Y decía lo siguiente, si seguimos pensando, si la humanidad sigue pensando que lo que nos diferencia del resto de los animales es el lenguaje, estamos perdidos, porque la inteligencia artificial generativa domina mucho mejor el lenguaje que nosotros. Me parece que toda tu presentación es un esfuerzo por delimitar el espacio que nos cabe a los psicoanalistas humanos. Por ahora somos solamente humanos los psicoanalistas, ¿no? Porque por lo que acabas de decir, todos los sistemas que pretenden de alguna manera simular una psicoterapia no responden a lo que a mí me parece que es esencial en el trabajo del análisis, que es una experiencia emocional compartida, ¿no? Winnicott decía esto del análisis, ¿no? Entonces me parece que hay algo allí que reside estrictamente en la corporalidad. La diferencia entre la inteligencia artificial generativa y el diálogo entre personas es que no hablamos con palabras solamente, hablamos con el cuerpo, hablamos con las entonaciones, hablamos con los ademanes, hablamos con los gestos, de manera que me parece que por ahora venimos zafando de la competencia de la inteligencia artificial en nuestro terreno, porque efectivamente no hay una experiencia posible para los sistemas de inteligencia artificial, porque no hay corporalidad, al menos por ahora, al menos por ahora. Creo que se está investigando la posibilidad de que tenga sensores lo suficientemente sensibles como para simular incluso una corporalidad, ¿no? Una sensibilidad. Pero bueno, te agradezco mucho el trabajo, me parece que aporta muchísimos elementos y precisiones a la cuestión.
Así que bueno, eso, gracias. Gracias, Carlos. ¿Querés comentar algo, Gustavo, o seguimos? No, ¿No? pues yo me anoté, así que si hagamos dos, tres preguntas más y después voy comentando. Bárbaro. Bueno, Mariana o Dani. Yo, bueno, muchas gracias, Gustavo. Es para volver a escucharlo porque hay una cantidad enorme de conceptos que fuiste vertiendo. Eh, Tengo un par de preguntas, un par de comentarios. Primero, si podés definir, porque son conceptos que ignoro el sentido que tienen, el de interficie y deuda cognitiva, que no sé muy bien a qué aluden. Esa es una pregunta llana. Y lo otro tiene que ver con algunos giros de lo que fuiste planteando. En principio, esa elipsis que podemos hacer entre ese Dios omnisciente del relato que leíste al principio y obviamente la inteligencia artificial, pero reconociendo ahí en realidad cierta necesidad humana de crear esas omnisciencias puestas en otro, ¿no? Es como que hay algo que va contra nuestra propia autonomía en esa delegación que finalmente necesitamos depositar en una otra entidad, puede haber sido más religiosa, menos religiosa, pero quizás en principio que de nuestros propios rasgos humanos requiere, necesita y sostiene la creación de esas figuras que habrán después de destruirnos, pero que al mismo tiempo creamos. Y en el territorio de nuestra práctica, pensar un poco equivalentemente a eso. ¿Qué de nosotros, como humanos, quiero decir, resiste a la experiencia psicoanalítica como una experiencia mejor que cualquier otra, ¿no? Si nosotros nos reconocemos en nuestra propia racionalidad, si consistimos en creer que somos solamente aquello que reconocemos como nuestro propio enunciado, ¿habrá un margen para que finalmente sea preferible esa otra cosa que describiste vos y que describió Carlos recién? ¿O realmente la inteligencia artificial, en su carácter especular, condescendiente, etcétera, ofrece niveles de satisfacción que también son muy humanos y que habrán de ganar de alguna manera la pulseada, aunque un montón de cosas resten y queden afuera? No porque resuelvan terapéuticamente nada, probablemente no porque resuelvan el sufrimiento tampoco, sino porque sencillamente respondan a algo de ese carácter humano que necesita considerarse consistente en esa mirada que aparece como completa. Y la última cuestión es que en un momento hablaste de qué queremos en una especie de unificación, ¿no? ¿Qué queremos como unidad humana? Y habría que ver si hay una tal primera persona del plural en aquello que suponemos que va a pasar, que deseamos, que alimentamos, ¿no? O en realidad hay un campo de fragmentación y, y en definitiva, en esa lectura del fenotipo, ¿no? Fenotipo, no sé si el adjetivo era digital o tecnológico, no me acuerdo, en esas huellas que vamos dejando y que son nuestra propia identidad digitalizada, quizás existe un punto en el que nos reconocemos, eh, deja de ser necesaria la enunciación en primera persona para ser nosotros, somos leídos, como vos decís, ¿no? Por un otro, pero eh, digamos, en una expresión regulada por el mercado, que tiene muy poco que ver en realidad con nuestra propia identidad, pero que de nuevo el mercado capturaría como una identidad digital que dice quiénes somos y tiene que ser leída de ese modo, ¿no? Pero como si hubiera un camino de una extrañeza cada vez mayor respecto de nosotros mismos, ¿no? En esto, cuando además a todo lo que venías describiendo se agrega la amenaza de que nuestras huellas digitales sean equiparables a nuestra identidad, ¿no? Bueno, eso nada más. Si querés contestar, Bueno, voy diciendo algunas cositas. dale. Sí, coincido, Carlos, lo que decías respecto de, bueno, lo que dijo Harari. Porque hay algo pues, es más complejo, ¿no? Pero digo,
algo muy interesante, así como Lacan en su momento habló del inconsciente como una máquina cibernética, desde que la programación se hace a partir del lenguaje, ¿sí? Y esto es un fenómeno más o menos reciente, es muy, por decirlo así en criollo, es muy loco, porque en realidad hoy por hoy la programación y todo lo que allí sucede, eh, sucede por lo que llaman tokens, ¿sí? Que podrían ser significantes, ¿sí? Porque no son palabras, no son ¿sí? frases con sentido, no, ya no son, es el lenguaje casi entendido al modo en que nosotros tenemos algo para decir que tiene que ver con la raíz significante, ¿no? Del orden del lenguaje y demás. Con lo cual es toda una complejidad, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos por no del lenguaje, pero sí, yo creo que ahí hay algo también de lo que yo llamo la experiencia de corporalidad que no podemos soslayar y que por eso digo, tenemos que poder situar y disputar una y otra vez, ¿no? Cuando, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Del pensar, del expresarnos, etcétera, y dónde está eso, ¿no? Porque yo me acuerdo de una charla que di hace un tiempo, que el colega, que era, bueno, un divulgador, que es Santiago Bilinkis, ¿no? Él decía, bueno, pero no se tratará que tanto pensar como esto, como lo otro, es, ¿no? Como actualizar datos y que los datos que teníamos, ¿no? Pasan a ser actualizados por esto y que entonces se desalojan y son patrones que se van. Y es una pregunta, ¿no? Digamos, como realmente todavía no sabemos cómo funcionamos en un doble sentido, ¿no? Lo que nosotros como psicoanalistas podemos decir que nunca sabremos, ¿no? De qué va lo nuestro, de qué, por qué nos movemos o cómo lo hacemos. También está esta cuestión que incluso la neurociencia más pura y dura tampoco termina de saber. Y entonces, bueno, ¿no? Ahí me parece que aparece toda la configuración de sentido que expresa el cuerpo y a lo que le hacemos decir al cuerpo, que también es otra discusión, ¿no? De qué cuerpo hablamos y demás. Eh, pero digo, con esto del lenguaje hay una cuestión muy interesante si uno se mete con las cuestiones, con cómo son programadas hoy por hoy las inteligencias artificiales y cómo se mueven o, entre comillas, razonan o piensan y que es conectando estos tokens, ¿no? Digamos. Por otro lado, yo hacía un chiste también en esa charla que decía al final, cuando vos decías, Carlos, esto del psicoanalista humano, por ahora yo hacía un chiste en esa charla y decía que, bueno, que acaso una inteligencia artificial mañana con, decía un sujeto artificial, si lo quiere ser, que, bueno, que tenga ganas de consultarnos, ¿no? De iniciar un análisis, ¿no? Como, porque, bueno, sí, hay un tema y tomo lo que dice Mariana también, ¿no? También nosotros podemos representarnos a nosotros mismos, ¿no? Como la opción con mayúsculas y estaremos más o menos creyendo también hacer lo que un poco el relato inicial dice, ¿no? Que es que nos creemos dioses haciendo un dios, digamos, ¿no? Como, y basta escuchar a cualquiera de los. Yo pensaba hoy con el relato que hasta ese momento en el relato los que activaban todo y hacían todo eran científicos, ¿no? Hoy serían CEOs los que tocan el botón, ¿no? Con lo cual, eh, y con todo lo que esto implica, ¿no? Porque ya hay, obviamente, empresas y demás cuestiones, ¿no? Pero digo, ahí hay una cuestión de lo humano que podemos defender frente a estas ideas de qué podemos, qué no podemos, y por eso digo, no sé si el psicoanálisis, tomándolo de Mariana, nos tenemos que también interrogar o diferenciarnos de otras propuestas cada vez más, rescatar lo que creemos, ¿no? Que es mayormente rescatable, y hay cosas que, a ver, como si yo dijera que suceden sin que nosotros tengamos que hacer algo con eso, ¿no? Quiero decir, como si el dispositivo del psicoanálisis fuera cada vez más subversivo, y ya no en los términos que lo planteó Freud, sino que por la propuesta de lo que hoy significa, por ejemplo, los tiempos, los ritmos. Es por eso yo trataba de poner acento en la demora, en la pausa, ¿no? Como esta idea de poder juntarse una hora, pensar, conversar, etcétera. Bueno, ¿no? Hay algo de eso que va contra cualquier lógica de lo que hoy se propone. Respecto de la interficie, es un concepto que yo propuse hace un tiempo, tratando de situar lo ubicuo de dónde suceden las cosas. Ya yo hablaba que en aquel momento decía, bueno, si el consultorio sin paredes, ¿sí? Si hasta cierto momento el consultorio se daba en una superficie rodeada, ¿no? Por paredes, definida, ¿no? Y cuando empezamos a hacer
en un dispositivo virtual de psicoanálisis, ¿dónde sucedía eso? ¿Sí? Si ya no era una superficie compartida, ¿no? Localizable, etcétera. Bueno, yo dije que sucedía una interficie que incluía los cuerpos, incluía una conexión a internet, incluía, ¿no? Una virtualidad, incluía la materialidad de todo lo que hace posible esto, ¿no? Pero digamos, una cuestión ubicua y que además tiene características donde la temporalidad también se puede dar de distintos modos, ¿no? Digamos, la presencialidad conectiva, yo puedo dejar un mensaje, en este caso a Mariana, puedo dejar un mensaje que ella va a escuchar en otro momento, pero se lo dejé a Mariana, ¿no? Digamos, no dudo de eso. Este, y la copresencialidad conectiva tiene que ver con esto, ¿no? Con la videollamada, con la sincronía de la presencia, de este modo en que la experiencia de la corporalidad se juega acá, ¿no? Yo también discutía con esa idea, la idea que cuando se dice que acá no hay cuerpo, ¿no? Digamos, me parece que hay que ver, bueno, de qué modo se expresa en esta situación, en esta interficie, la experiencia de la corporalidad. Y la deuda cognitiva no es algo que yo digo, sino que es todas aquellas funciones que vamos perdiendo por delegar en las máquinas, ¿sí? Entonces, la desmemoria, toda una serie de procesos que van sucediendo y que van generando una deuda cognitiva, así como lo que otro que nombré, la soberanía cognitiva, tiene que ver con recuperar, no dejar de hacer, no delegar ciertas cuestiones para no perder esas capacidades y demás. ¿Mm? Bueno, creo que hasta ahí Sigue la escuchar. mano levantada de Mariana y ahora Daniel. Hola Gustavo, apabullante lo tuyo, pero para bien y me encantó y uno se queda pensando y dialogando y enojándose con la inteligencia artificial, pero reencontrándome, bo- eh, porque también hay que, por ejemplo, pensar no solo la pérdida cognitiva, sino también hay ganancia cognitiva en este juego con la inteligencia artificial o con las preguntas, ¿no? Con las que uno dialoga eh, por ejemplo, con el chat GPT. Eh, Tengo dos situaciones se me fueron ocurriendo mientras te escuchaba. Una es de consultorio. Tengo un paciente que le encanta venir a análisis y que cuando entra en situaciones muy conflictivas, sobre todo amorosas, eh, que suelen ser fines de semana, él dice que para no molestarme o por la ansiedad de esperar a la sesión, él dialoga con el chat, con la inteligencia artificial, y después trae a terapia mucho de lo que él dialogó durante el fin de semana con la inteligencia artificial, y muchas veces yo me sorprendo por los buenos diálogos que tuvo. Digo, la pucha, no me la imaginaba tanto desde lo cognitivo-conductual, sino que tienen hasta diálogos analíticos. Desde ya, que es una herramienta auxiliar. De ninguna manera, ni el paciente, y menos yo, creemos que este diálogo que este muchacho tiene un fin de semana o durante mis vacaciones reemplace a la terapia, pero ayuda. Supongo que otras veces y en otros contextos no. Y después otra cosa que mientras te escuchaba me preguntaba es, ¿por qué muchos jóvenes o no tan jóvenes tienen tanta pasión en estos juegos? Creo que se llama fútbol FIFA, que juegan al fútbol y es muy lúdico y se divierten mucho, y a lo mejor uno los pone en un potrero y no sé,
con suerte son buenos jugadores o no, pero cuando están jugando en fútbol FIFA, ahí no hay contacto, no hay, falta el roce, falta la patada, faltan muchas cosas, pero sin embargo la pasan bien. Entonces, me pregunto, te pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Es una experiencia válida, no válida? ¿Es de pérdida cognitiva, pero ganancia por otro lado? Dejo acá. Y muchas gracias porque es para volver a escuchar. ¿Querés contestar Gracias. algo? Sí, si no hay otra pregunta. Me parece muy interesante, Daniel, lo que traes porque a ver, yo no me explayé demasiado, pero está claro que hay un montón de cosas, dicho así, que están buenísimas, ¿no? De lo que nos pueden aportar, ¿no? Las inteligencias artificiales, y hay ciertas inteligencias que trabajan en ciertas cosas y temas de salud y de todo el tema del despliegue de las proteínas y qué sé yo, bueno, que son impresionantes, cosas que no hubiéramos logrado en años y años y años y años y de repente se logran y demás. Eh, Obviamente después está, ¿no? ¿Qué se hace con eso? ¿Quién detenta ese saber y demás? Pero me parece importante cuando vos decís que así como que ciertas delegaciones nos pueden llevar a esto que decía la deuda cognitiva, fíjense que lo que yo expuse, hay muchas preguntas. También nos hacen hacernos muchas preguntas que no nos hacíamos, ¿no? Digamos, este, y me parece que esto es ahí está la cuestión, si queremos ver, estimulante de este momento, porque bueno, ¿no? Nosotros veníamos como, digamos, como especie muy tranquilos con esto de ciertos rasgos de superioridad que nos distinguía de todos los demás animales y etcétera, etcétera. Y de repente, bueno, ¿no? Están tocando ahí, como quien dice, nos mojan la oreja. Y bueno, me parece que esto lleva a hacernos preguntas, ¿no? De qué es qué es lo que define lo humano, qué queremos que defina lo humano. Y ahí sí tomo lo que decía Mariana. Está claro que ese queremos no va a ser este, al unísono y demás, pero vale la pena intentarlo, como siempre, ¿no? Digamos, pidamos lo imposible. Bueno, me parece que hay algo también bueno, hay ciertas cosas en las cuales también, ¿no? Nos encontramos, eh, digo, armando un común en algún sentido que en el mejor de los casos se puede pronunciar o puede, ¿no? Intentar sostener, como decía, ciertas autonomías relativas, ¿no? Entonces me parece que en sí entiendo que es imposible esa figura, ¿no? Primera del plural, pero ¿por qué no seguir intentándolo, ¿no? Que haya algo que nos permita. Porque esto también tiene otros, no me quiero meter con eso, pero digo, también tiene que ver con las cuestiones de las regulaciones, de todo esto, de quién decide qué, digamos, qué prospera o no, ¿no? Y en esto, bueno, la verdad que todos corremos de atrás, no solo cuando yo decía esto de no se puede pensar sobre la hora, que espera que baje y no hay modo y si igual llegamos tarde, eh, por esta cuestión también del capitalismo, ¿no? Que todo es oportunidad para una nueva cosa, y cosas que no se esperan. Digo, ChatGPT no se esperaba que el mayor uso sea de acompañamiento emocional, ¿sí? Y lo que podía ser un problema hasta fin de año pasado para ellos por demandas y qué sé yo, de repente le encontraron la vuelta y ahora está armando un ChatGPT de salud, ¿no? Donde tienen cargado todos los datos de todas las cuestiones que tienen que ver con la salud, de lo que sea, y bueno, y ahí transformaron eso que podía ser un problema de demandas y demás cuestiones a un nuevo producto, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que vale la pena ensayar, seguir, ¿no? Como preguntándonos y queriendo también, bueno, hacernos esas nuevas preguntas. Y por eso decía, digamos, ni situar todas las amenazas ni todas las promesas, ¿no? Tomando lo de la charla pasada de ustedes, ¿no? Con Cristian, no en este nuevo monstruo, sino, bueno, digo, lidiar con ello de la mejor manera posible y no abdicar, ¿no? De tener algo para decir. ¿Mm? ¿Está Oscar levantando la mano? Oscar, ¿escuchás? Ahí está. Hola, ¿se escucha?
Sí, Se sí. escucha. ¿Sí? Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, sí, no puedo menos que agradecerte el enorme trabajo que hay detrás y que implica al mismo tiempo necesidad de releerlo. Eh, una, a mí me pareció que hiciste una pregunta con respecto al inconsciente, que se articulaba muy bien con lo que te dijo Macarena. Eso habla. Porque cuando dijo eso habla, en esa ironía afrancesada de ese estudiante de Derecho, eh, nos plantea un problema con respecto al inconsciente mismo, a lo que nosotros conceptualizamos y entendemos por inconsciente, hasta zonas de lo que tiene que ver con lo que llamamos pulsión. Porque en este universo me da la impresión que este instrumento, que yo no estaría tan de acuerdo que usa el lenguaje, sino que usa un tipo de lenguaje. En el número anterior del psicoanalítico escribí un texto sobre justamente el tema del algoritmo, eh, que tenía que ver y tomaba, se llamaba eh, algoritmo y ambigüedad, entre la política del control y el desorden planificado, en el cual yo mencionaba una cosa que me llamó la atención de la definición de algoritmo, porque lo que define un algoritmo como tal, esencialmente, es que es no ambiguo. Es decir, lo que define el, eh, el término es instrucciones o reglas definidas no ambiguas, ordenadas y finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. En este sentido, un algoritmo es equivalente a el indicador, el papelito que nos viene cuando nos compramos un mueble para armar y que nos dice exactamente cuáles son las tareas que hay que realizar. Si uno sigue punto 1, 2, 3, 4, 5, tiene seguro el mueble armado. El asunto del lenguaje humano es que es, por definición, ambiguo. Su infinitud está allí. Y esto creo que tanto en dimensiones lenguajeras como en su involucramiento corporal. Porque si no tendremos un riesgo, que hacer una especie de idealización de lo emocional, que está en el campo de la investigación de la inteligencia artificial también. Porque con los recursos algorítmicos también investigan las formas en las cuales se crean, producen y modelizan efectos, emociones, etcétera, etcétera. El afecto no está fuera del campo de la investigación de la inteligencia artificial o de los teóricos de la inteligencia artificial, porque no perdamos de vista que esto que vos dijiste, detrás de la inteligencia artificial hay algunos humanos muy particulares. Este problema en ese sentido siempre termina en el capitalismo, si uno entra a pensar ciertas dimensiones. Pero en sus formas específicas me parece que la forma en que entendemos lo corporal también se modifica en términos de cómo los chicos hoy mantienen experiencias corporales que son tramitadas y mediadas incluso con las máquinas, los teléfonos, y donde el otro día un chico decía, en una conversación con la madre,
que tal muñeco era... la mamá él dice el que era como el hombre araña. La mamá le dice, bueno, no es el hombre, es un muñeco. Sí, claro, es un muñeco. El que es el hombre araña es el hombre araña. Es decir, la realidad de él es el personaje que está en el film en el cual se produjo el hombre araña. Con lo cual su punto de referencia de realidad es otra realidad que también es una realidad virtual. Lo cual nos plantea problemas y desafíos enormes. A mí me pareció que en ese sentido, cuando vos te planteaste esa pregunta sobre el inconsciente, creo que casi nos plantea discutir hasta muchas de las dimensiones tópicas con las cuales y las categorías con las que pensamos. Porque hemos pensado en ciertas condiciones en una época que se ha modificado todo de tal manera que lo ambiguo existe en nuestra existencia y la inteligencia artificial viene a sustituir la ambigüedad, generando la ilusión de que hay respuestas precisas, porque cuando la gente va a la inteligencia artificial, deja de pensar. Es decir, frente a lo que es el dolor del pensamiento o la angustia del pensamiento, hay una idea de que algo se va a resolver, algo da una respuesta taxativa, con lo cual se empieza a producir una especie de transferencia muy particular que por ahora no está en el interior de nuestros pacientes. Ahora yo me pregunto qué pasa con todos los que no son pacientes. Es decir, todos los que no llegan al consultorio, porque los que no llegan al consultorio ya están dentro de este orden, del nuestro. Más, menos, con mayores dificultades, menores dificultades y con todos los problemas de pensamiento que hay, que se están evidenciando. Pero, ¿qué está pasando en términos más de una humanidad general? Me parece que hinca el diente en algo que vos trajiste, que es lo ético. Yo no sé qué posibilidad... Acá se juega la humanidad. Si el sueño humano fue conquistar la naturaleza, se olvidó que los humanos también somos naturaleza, con lo cual, al conquistar la naturaleza, nos conquistamos a nosotros mismos. Y al conquistarnos a nosotros mismos, nos hemos transformado objeto de nuestra conquista. Y ahí me parece que cuando vos trajiste el tema de la mutación, que es un tema que a mí me interesa como interrogante y temor, es si no estaremos asistiendo realmente a una mutación en las condiciones que lo humano generó en el proceso de la evolución. Este ser social, productor de cosas tan peculiares en el mundo instrumental y técnico, produce una mutación técnica que no se remite al ADN, se remite a lo que constituye lo humano. Entonces, efectivamente, hoy por hoy se juega la humanidad. Es decir, se juega en qué medida logramos con nuestro trabajo introducir la dimensión ambigua de lo humano. Es decir, esa dimensión donde la pregunta esté todo el tiempo presente, donde la inteligencia artificial que responde, hasta sobre cuestiones del amor, sí, cómo tengo que amar, qué es amar. El otro día un paciente me decía que fue a buscar qué era amar, porque él no sabía muy bien qué es amar. Trataba de encontrar algo que está ausente en su propia experiencia allí. Con lo cual, efectivamente, es un referente que al mismo tiempo es provocador de instancias y modulaciones distintas de las instancias psíquicas que tradicionalmente tenemos. Perdón, Oscar. Y yo y super yo están imbricados, digamos. Dejo ahí porque me extendí. Sí. Puedo intervenir porque no puedo levantar la mano de ninguna manera, no sé por qué. Sí, estaba Adriana Franco también. Nos quedan unos pocos minutos si quieren hablar, pero les pido que sean breves, así también Gustavo puede, no sé, Gustavo, si querés escucharlos, querés decir algo.
No, no, prefiero escuchar las otras intervenciones de Adrián y Juan Carlos. Sí, bueno, Ahí Adriana, está. ¿estás Sí, muteada? sí, ahí estoy. Buenas noches y gracias. Muy cortito lo que iba a decir y muy concreto. Hace un tiempo me mandaron un poema un texto que me decían que era de Gabriela Mistral. Yo lo leí y dije, no es de Gabriela Mistral. Pero como tenía dudas, lo pregunté en el chat GPT, GPT, y me dice, no, no es de Gabriela Mistral, pero es un bello texto, pero no es de Gabriela Mistral, pero coincide con su forma de pensar, su forma de escribir, etcétera, etcétera. Y yo le respondo, pero aparte esta cosa de diálogo, digamos, muy personal, muy subjetivo, aparentemente, cómo escribía y cómo iba respondiendo. Le digo, bueno, qué raro que la inteligencia artificial piense que algo es bello. Entonces se ríe y responde, yo no puedo saber si es bello o no es bello, pero yo puedo saber qué es para vos algo bello, o que este poema puede ser bello para vos por la forma en que, o porque te gustó, o porque lo escribiste, o porque lo transmitiste. Cosa que me produjo cierto escozor y esto de yo devuelvo, dice, ¿no? Lo que cada persona puede sentir, pensar y apreciar. Cosa que me pareció terrible porque hay muchos adolescentes que me dicen que sus amigos están analizando con inteligencia artificial y que, claro, que te responde aquello que vos estás esperando escuchar y que tiene que ver con vos, pero no hay nada de lo justamente, ¿no? De lo que puede ser la aparición de lo inconsciente y el trabajo de lo inconsciente en este proceso de que aparezca lo que no se sabe, lo inédito, lo que no está en mi discurso. Bueno, era eso nada más. Mm. Juan Carlos, Eh, bueno, muy breve voy a hacer, es una cuestión que eh, habitualmente me encuentro pensando sin encontrar una respuesta. Supongo que tiene que ver en última instancia con lo algorítmico, la digitalidad y probablemente de algún modo con la inteligencia artificial. No puedo salir de mi casa a hacer trámites de la índole que fuere si no llevo el celular. No puedo dejar de preguntarme para qué diablos llevo el celular para hacer alguna de las cosas y observo lo que pasa con la gente. Por ejemplo, subís al subte y está todo el mundo con el celular en la mano, en todos los vagones del subte, ni bien se sienta, y ocasionalmente, casi azarosamente, hay alguien leyendo un libro que me da ganas de levantarme y ir a felicitarlo, porque en lugar de estar con el celular en la mano, pero finalmente comento esto para... es cierto que el celular lo precisamos para muchos trámites, pero yo creo que excede eso. Es una especie de prolongación del propio cuerpo, porque yo me hago la... ¿Para qué salgo? Si voy a comprar qué sé yo qué. Pero sin embargo no puedo, es como si protegiera de algo o fuera una prolongación de uno mismo que para cumplir algún fin que no sabemos cuál es, con lo cual es un sometimiento a lo algorítmico, la digitalidad y lo que el celular representa sin darnos cuenta de qué modo esto está vinculado con nosotros. Y entiendo que detrás de esto está el trasfondo también de lo que se llama inteligencia artificial. Es notable ver, qué sé yo, los chicos chicos, vienen mis nietos a mi casa y interactúan entre ellos, pero están con el celular en la mano. No sé de qué manera lo utilizan, pero forma parte de ellos ya. Es un fenómeno extraordinariamente notable y que está absolutamente instalado. Nada más, esto quería, no sé de qué maneras esto se liga con la Mm. preocupación por los efectos y alcance de la inteligencia artificial, pero bueno, me pareció que valía la pena comentar. ¿no? Gustavo, y vamos cerrando si querés.
Bueno, no, digo una cosita corta. Primero, Juan Ok. Carlos, si no le sacaste una foto con el celular de que leía en el subte. Y lo que quiero decir es, me parece que traes algo que sí es importante y que yo también trato de plantear, ¿no? En estas escenas que escribís, la del subte, que tiene que ver con, como si yo dijera, ojo con suponer que la presencia física de los cuerpos garantiza algún orden de afectación mutua, ¿no? Quiero decir, puede estar la pareja en el café, ¿no? Sentados a 50 centímetros, digo por lo que decíamos de lo cerca y lo lejos, como eso se conmovió, y estar cada uno en su celular, en su Instagram, y entonces uno dice, ¿dónde están? ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿No? Como, entonces quiero decir, tampoco la presencia física hoy, o los chicos, como decía, que pueden estar ahí todos en los sillones, ¿no? O nosotros, ¿no? Porque también es muy, me parece que tenemos que también hacernos cargo y no poner en los chicos, sino nosotros mismos con los celulares y demás. Eh, entonces, también hay que hacer un nuevo movimiento para que la presencia física de los cuerpos implique un campo de afectación mutua, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, me parece que el análisis tiene que ver también con esa escena, con esa propuesta, pero sobre todo también en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, ni la presencialidad, ni lo conectivo, ¿no? Quita lo presentificante de un alguien o de un algo, ¿sí? Un mensaje nuestro cortito por WhatsApp a un paciente saliendo de una intervención o de la intervención, ¿cómo estás? Cualquier cosa, qué sé yo, puede ser un acto de presentificación mucho mayor que al caminar en paralelo mirando el celular con alguien, ¿no? Entonces, ni lo conectivo quita lo presentificante, ni la presencia física garantiza lo presentificante o lo afectivo con el otro, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿no? Hay muchas cosas para decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nos podemos desmutear y lo aplaudimos y le agradecemos mucho, mucho esta